Amigos de TVC en todo el Ecuador, aquí estamos en día viernes para iniciar la andadura, el camino de las informaciones hasta las 10 de la mañana. Mi querida Dianita, buen día. Robert, Anita, amigos televidentes, qué gusto poderlos acompañar en esta, la primera emisión del Comercio TV, con todas las noticias del ámbito nacional también e internacional. Hay importante información que más adelante estaremos indicando de esta detonación allá en Esmeraldas, en el cantón Borbón, que no ha dejado víctimas que lamentar, pero sí pues nos da alertas, ¿no? Alertas, grandes sustos también para los habitantes de ahí de Borbón, así que estaremos ampliando esta información. Tenemos graficación de esto y el comunicado oficial dice que aproximadamente a las 2:30 de la mañana en la parroquia Borbón, en la provincia de Esmeraldas, se produjo la detonación de un explosivo de fabricación casera en la cerca perimetral del retén naval de Borbón, en la Armada del Ecuador. No se reportan víctimas mortales ni heridos de gravedad y los daños son menores. El mando unificado de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, constituido vía acuerdo interministerial el pasado 1 de marzo, mantiene el control de los cantones en el estado de excepción y producto de los operativos realizados en la madrugada de hoy. Hasta el momento se reportan detención de 3 ciudadanos. Estas son las imágenes de lo que aconteció en horas de la madrugada. Preocupante. Realmente preocupante estas imágenes que nos han llegado de primera mano, exactamente en donde ha sucedido ya en Borbón este posible detonación, este posible atentado. Habrá que ver entonces las autoridades que dicen sobre esto, el pronunciamiento también oficial. Es importante, también dicen que por favor, tanto los Ministerios del Interior y Defensa Nacional reiteran a los medios de comunicación y usuarios de redes sociales referirse a fuentes oficiales para evitar la difusión de información no verificada y no contrastada. Importante, entonces estaremos ampliando esta información más adelante. Vamos a empezar contándoles que 2 personas resultaron heridas tras el volcamiento de un bus en el sur de Guayaquil. Según las investigaciones, el irrespeto a las señales de tránsito habría causado el accidente. Fue un estruendo aproximadamente a las 5 de la mañana. La gente pensaba que había personas fallecidas. Hasta el momento 2 personas están reportadas como heridas. ¿No iban pasajeros en el bus? No, pero sí iban como unos 4 nomás, porque recién estaban saliendo, fue a las 5 de la mañana. Recién el bus comenzaba a dar servicio a la ciudadanía. Se presume que el vehículo del taxi ha venido a una velocidad no prudencial, por la cual impacta al bus que venía en sentido oeste hacia el este. El bus se ve que ha querido evadirlo, pero con lo que hace la S, el impacto le ayuda a hacer el volcamiento 1/4. Daños materiales de consideración dejó el volcamiento de una buseta con un taxi. Sí, hay 2 heridos de consideraciones leves. Y ahorita se va a proceder con lo de acuerdo al COI, ¿no? Los vehículos retenidos a los patios y de ahí pues los peritos informarán a los superiores para determinar causante del siniestro. Aparentemente el irrespeto a las señales de tránsito fue lo que ocasionó este accidente en la intersección de la avenida Quito y Francisco Segura, sur de Guayaquil. Sí, según los testigos presenciales, indican que el taxi venía a exceso de velocidad y fue el que se pasó a la luz roja y que venía a la 25 de julio, sentido sur-norte y que venía por su carril derecho. Las personas heridas fueron trasladadas a la casa de salud más cercana, informó Pilar Vera. Un nuevo accidente de tránsito fue captada por las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Este suceso tuvo lugar en el suroeste de la ciudad. Afortunadamente no se registraron víctimas que lamentar. Veamos. Las cámaras de seguridad de la Corporación Ciudadana logran captar esto. Momentos en los que un vehículo pierde el control y se estrella contra el parterre del puente de la A en el suburbio de Guayaquil. Elementos de la ATM llegaron para verificar las novedades y de ahí tomar un procedimiento respectivo. Afortunadamente, la persona que conducía el vehículo no sufrió daños, de ahí que se presume que un desperfecto en el automotor habría ocasionado este suceso, que alertó a muchos y despertó a otros, informó Julio César Saona. En Chimborazo, 4 miembros de una misma familia resultaron con graves quemaduras tras la explosión por gas acumulado de un tanque de GLP. Esta familia pide ayuda a la gente de buen corazón. Darwin Altamirano nos cuenta los detalles. Cuando ingresamos hasta el desecho y humilde donde sus hijos de apenas 6 meses de nacido, tras la explosión por gases acumulados de esta bombona de gas. Eso toca hacer por los hijos, es la vida de uno. La vida de uno son los hijos, los valores que quedan a los hijos.
todo eso de ahí. Nos quedamos así. Pues. Y lo que pasa es que prenden la luz y entonces eso es lo que pasa. ¿No se percataron del olor? Sí, no se percataron del olor del tanque de gas. 2 más de sus hijos y su esposa se encuentran hospitalizados. Presentan quemaduras del 12 hasta el 90% de sus cuerpos. Uno de ellos, en estado crítico, tuvo que ser trasladado hasta la ciudad de Quito. La vida de ellos es más necesaria. Ahorita lo que quisiera pedir es que me ayuden porque los 2 hijos están abajo y los otros están en Quito. Entonces que me ayuden para que ellos salgan adelante, sea porque usted sabe que las medicinas son bien caras. El hermano mayor buscaba entre los escombros lo poco que les quedaba. Él y su abuelita, quien les dio albergue momentáneo, aún recuerdan los momentos dramáticos que les tocó vivir. Ya pues hace de blum, digo, ¿qué pasa? ¿Qué sabe derrumbando? Diciendo, me voy toda la carrera, vengo saliendo y ya sabe que blum, para encima de la candela. Sale con mi hermano en brazos y le pone ahí afuera y dice, mi otro hermano está adentro, dice, mi hermano el que tiene 6 meses. Dice, él está adentro, y entonces mi papi se entra corriendo a sacarle a mi otro hermano que estaba adentro y él también se quema un poco así el rostro. Los techos, las paredes, en sí la casa se encuentra destruida. Los pocos enseres de la misma manera. Ellos piden ayuda a la gente de buen corazón. Para las medicinas, para todo eso que necesitamos nosotros en este momento es un apoyo. Buscamos, estoy de bajos recursos económicos, pues. Usted mismo mira cómo está. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. 18 personas fueron detenidas en un operativo realizado en 5 provincias del Ecuador. Los detenidos, presuntamente amigos, lideraban una red de pornografía infantil y estarían involucrados con la muerte de la niña Emilia Benavides. Veamos esta información. La madrugada de este jueves se desarrolló un operativo denominado Red del Sur en 5 ciudades del Ecuador, en el que se detuvo a 18 personas. Los detenidos, según las primeras investigaciones, tendrían relación con la desaparición y muerte de Emilia Benavides, de 9 años, ocurrido en Loja en diciembre del 2017. Tenemos evidencia de que se hacía la pornografía y que se utilizaba niñas de 13 años hacia abajo. Bella Castillo, fiscal a cargo del caso Emilia, indicó que en las investigaciones se analizaba la existencia de una red dedicada a la pornografía, con la utilización de niños, niñas y adolescentes. A la Fiscalía de Loja llegaron las 18 personas involucradas en el caso de Emilia. También manifestó que se tiene identificado al cabecilla de la organización. Sí, ese está totalmente identificado, está detenido por supuesto, y lideraba esta organización desde el sur del país a nivel nacional. Nos resulta espeluznante y por eso precisamente fue que la Fiscalía dijo cero tolerancia, no a la impunidad, y ahí estamos. Quienes operan en esa red, como ya se había dicho, antes tenían una página en donde realizaban los contactos. Contactaban a adultos para que se lleven a las niñas y una vez que las tenían a las niñas hacían los videos. Eso mismo le pasó a Emilia, con la consecuencia más grave, perdió la vida. A puerta cerrada para los medios de comunicación se desarrolla la audiencia de estas 18 personas. En Loja informó Marcela Constante Brito. Y una menor de edad reportada como plagiada supuestamente por su padre biológico fue encontrada muerta. El pequeño cuerpo fue dejado en un tipo callejón en el sector de Ponciano, al norte de Quito. A veces resulta difícil comprender cómo quien se supone es el encargado de cuidar y proteger a un hijo se convierte en su victimario. El pasado 23 de febrero, una niña de 5 meses de edad supuestamente fue arrebatada del cuidado de su madre. El presunto responsable, el padre biológico y expareja de la progenitora. Me quitó la fuerza con la mujer que está ahorita. La madre presentó la denuncia como un supuesto plagio. Varias unidades de la policía trabajaron en el caso. Desde ese día ella no supo nada de su pequeña, que inocente a las intenciones de su padre, muchas veces lloraría de hambre al no sentir el calor de su madre apretándola entre su pecho. Le daban manotazos en el rabito de mi bebé. Dina Sed, UNACE y Dinapen se unieron para investigar y saber el paradero de quién sería el responsable de llevarse al infante. Un mensaje que le envió el presunto secuestrador al Facebook de la madre fue clave para descubrir la dolorosa realidad. Al contactarnos con la madre,
determinamos que no era así y que efectivamente la niña seguía desaparecida en este caso y secuestrada por su propio padre. Los datos del mensaje fueron analizados por los agentes de inteligencia. La UNACE logró ubicar al padre de la infante. Al verse descubierto confesó que todo lo que dijo era mentira. Nunca la pequeña fue entregada a la DINAPEN ni tampoco estaba en una casa hogar. El ex conviviente, padre de la niña, y su actual conviviente, que fueron quienes retuvieron a la menor, se encuentran en este momento detenidos. Detrás del montaje había una terrible realidad. La niña tenía varios días de haber muerto y para ocultar el hecho, el cuerpo fue abandonado en un espacio baldío allá por el sector de Ponciano. El pequeño cuerpo fue dejado a escasos metros de la vía principal. Aparentemente los responsables no contaron con el tiempo suficiente como para realizar un hueco más grande. Estaba semienterrado. En este lugar aún se pueden evidenciar algunas prendas de la menor de 5 meses. En un estado de antropofagia que va a dificultar de alguna manera determinar cuál fue la causa de la muerte. En Quito informó Iván Casamen. Qué terrible información esta realmente. Cadete de la Escuela Militar Eloy Alfaro murió cuando participaba de prácticas físicas. Se hundió en la piscina y al ser rescatado no respondió al auxilio brindado por los paramédicos y los instructores. Lamentable. Era hora de demostrar sus habilidades en el agua. En la piscina estaban los cadetes del primer curso militar junto a los instructores. La práctica de natación está contemplada en el horario de estudios que tienen que pasar los aspirantes a oficiales del ejército. Estos ejercicios son actividades planificadas que están dentro de nuestro plan de actividades. O sea, no es nada que se haya salido de lo que estaba controlado y planificado por nosotros. Era instrucción, era parte de la formación de ellos. Cuando Gonzalo Pineda estaba en el agua, algo pasó, lo vieron hundirse y los segundos que supuestamente permaneció en el fondo de la piscina fueron mortales. Instructores y compañeros de promoción se fueron en su ayuda, lo rescataron, pero no respondió a la reanimación de los médicos. Él estaba recorriendo unos últimos 50 metros y ahí es donde estaba cerca de llegar ya a la orilla y se nos hunde. Como digo, se hunde, pero inmediatamente es sacado. El protocolo de autopsia reveló que la causa de muerte fue asfixia por sumersión. Sobre el tema, el ministro del Interior, César Navas, expresó que investigarán el caso para conocer qué pasó en la piscina de la Escuela Militar Eloy Alfaro en Parcayacu. No se descarta absolutamente nada, las causas están en proceso de investigación, no se ocultará absolutamente nada y llegaremos a determinar las causas de la muerte. Por la muerte del cadete hay 2 oficiales detenidos para investigaciones, mientras el cuerpo ya fue sacado del departamento forense de la policía. Con total transparencia y realizando todas las pericias que sean necesarias, llegaremos a resolver este caso. Los restos del aspirante a formar filas del ejército fueron llevados hasta la ciudad de Machala, de donde era oriundo el joven de 19 años de edad. En Quito informó Iván Casamen. Supuestos policías estarían involucrados en la muerte de las 2 personas cuyos cuerpos fueron abandonados en el recinto Casas Viejas en la vía Guayaquil-Salinas. La mujer era ecuatoriana y el ciudadano extranjero. Las investigaciones llevaron a los agentes hasta una ciudadela situada junto a la vía perimetral. En la explotación de los videos de seguridad de la urbanización se evidenció la presencia de 2 vehículos con vidrios polarizados, de cuyo interior bajaron personas vestidas con los antiguos chalecos que utilizaban los agentes de la Policía Nacional. En las versiones de los celadores aseguran que ellos iban supuestamente por un operativo. Bueno, el señor presentaba alrededor de 4 impactos por arma de fuego. La señora presentaba, de lo que yo pude ver, un impacto de proyectil de arma de fuego y un golpe contuso en su parte lateral izquierda de su rostro. Las víctimas fueron identificadas como Fátima Gallegos Chacón, de 63 años, ecuatoriana, y Fadil Cacanic, de 65, oriundo de Montenegro, país situado al sureste de Europa. Ambos aparentemente mantenían una relación hace un año. Ellos también creyeron en la historia del operativo policial y abandonaron su vivienda porque supuestamente se iban detenidos. Eso es lo que vamos a tratar de averiguar, cuál fue la intención de ingresar a esta vivienda y sacar a estos 2 ciudadanos de dicho lugar. Cuando la policía llegó hasta el domicilio para desarrollar las investigaciones, descubrieron que allí se encontraban 2 vehículos, uno de los cuales era el mismo automotor en el cual se trasladaba un ciudadano extranjero, quien se salvó de morir en medio de una balacera ocurrida el pasado 7 de noviembre en las calles Carchi y 1 de Mayo. Entonces hay que hacerse la pregunta,
el gran interrogante el por qué circulaba en un blindaje de 6 líneas. Que significa que no le pasaba ni la bala de un fusil. Las cámaras ubicadas en el domicilio permitieron establecer que luego del crimen hubo una mujer quien ingresó a la vivienda y procedió a llevarse algunas pertenencias de los ahora occisos. Las personas que ingresaron habían manipulado todo, como que buscaban algo en realidad en este domicilio. Todo desordenado, todo alterado. La policía junto a la fiscalía llevan adelante el proceso de investigación en este caso. Aún no existe una certeza en cuanto a los motivos del crimen, pero ya cuentan con pistas que podrían direccionar el caso. Un ajuste de cuenta o un tema de venganza, las investigaciones ya están en marcha. La fémina trabajaba en el aeropuerto y su esposo es un extranjero que tiene un antecedente por narcotráfico. Informó José Morales. Son las 7:10 en la mañana, 6:10 allá en Galápagos. Vamos a contarles ahora que en el sector de la Venus, allá en Quevedo, la policía realizó un operativo impacto donde se detuvo a 3 personas presuntamente integrantes de una banda delictiva que utilizaba uniformes militares para cometer delitos en las carreteras de ese sector. Veamos. La policía identificó las viviendas de los presuntos integrantes de esta banda delictiva dedicada al robo en carreteras y robo a personas. Fueron 3 los detenidos en la operación Impacto 97 realizada en la parroquia Venus del Río en Quevedo. Cuando ellos ya llegaban de los ejes viales y no encontraban o no habían tenido éxito en los asaltos, pues en el camino hacia el sector donde ellos fueron detenidos, iban asaltando a las personas. Pero básicamente ellos se centraban en el anillo vial y también en otros sectores. Entre las evidencias encontradas constan 5 prendas de uso militar que presuntamente los sujetos utilizaban para detener la marcha de los vehículos y cometer los delitos. Encontramos un vehículo, 3 motocicletas, un arma de fuego, varias prendas de uso militar y una gran cantidad de celulares y documentos de personas que posiblemente pudieron haber sido víctimas. Tras la audiencia, los 3 hombres quedaron en prisión preventiva mientras dura la investigación y podrían recibir una pena de 5 a 7 años de prisión de ser hallados culpables. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Vamos a revisar noticias políticas. Les contamos que toma fuerza dentro de la Asamblea una posible reestructuración total de las comisiones y del Consejo Administrativo de la legislatura. La bancada correísta ha anunciado que presentará la renuncia de todos los legisladores que ocupan un cargo dentro de la Asamblea. La reestructuración podría darse la próxima semana. Dentro de la Asamblea dan por hecho una reestructuración total de las autoridades en el Cali dentro de las comisiones parlamentarias. Dicen que estos cambios son necesarios para darle gobernabilidad a la nueva presidenta. Creo que lo importante acá es que la presidenta de la Asamblea debe en este momento reunirse con todos los jefes de bancada y en esa situación hacer una agenda legislativa programática y esa agenda va a regir para todas las comisiones. Y en ese sentido, desde el sector correísta se anuncia desde ya que los legisladores presentarán las renuncias a las dignidades dentro de la Asamblea. No respondemos de doña Verónica Arias, pero sí de Soledad Buendía en el CAL y de los y las presidentes y vicepresidentes de comisiones. Es nuestra decisión que presenten la renuncia, es decir, es la decisión de la bancada de principios de la Revolución Ciudadana. Y estas renuncias serían oficializadas en las próximas horas. Reconocen que con esta decisión perderán poder político, pero dicen que eso es lo de menos. Ahora son mayoría y ya no existe el Estado de Derecho. No, existe solamente los pactos y las componendas. Si así fuere, nosotros seguiremos resistiendo dignamente y demostrándole al país que hemos venido a servirle y a trabajar. Mientras tanto, en el sector morenista ya se barajan nombres de quienes podrían ocupar un cargo dentro de la mesa directiva en la Asamblea. Marcia Regui afirma que dentro del bloque hay apoyo para que ella ocupe una vicepresidencia. He sido propuesta, no lo he buscado, he sido propuesta para la vicepresidencia. Tengo igual aspiraciones como cualquiera otra de mis compañeras. Pero esto dependerá de la reunión que mantengan los morenistas este fin de semana, donde se decidirá qué legislador será mocionado para ocupar un puesto en el CAL y cómo se repartirán las presidencias de las comisiones. Tomando en cuenta, dicen, las aspiraciones del sector de oposición,
pues acá reconocen un cambio en las fuerzas políticas dentro de la Asamblea. Lo que hay que llegar a acuerdos, creo que eso también es importante. Creo que también hay que ser un poco ecuánimes en el sentido de que hay bancadas, como usted lo menciona, que también tienen un número importante de personas o asambleístas dentro de esta entidad y que tenemos que revisar también eso ahí. Seguramente eso también es parte de la posibilidad de hacer un trabajo en conjunto. Mientras tanto, el CAL mantuvo la tarde de este jueves su primera reunión con la nueva presidenta. Una de las decisiones tomadas fue aplazar la vacancia legislativa que arrancaba este lunes, pues esperan que la reestructuración de la Asamblea se concrete a más tardar el martes de la próxima semana. Informó Javier Gallo. La comisión que investigó los casos de abusos sexuales en los establecimientos educativos determinó responsabilidad política del exministro de Educación Augusto Espinosa. Hubo críticas dentro de la comisión, pues critican el retraso con el que se llega al informe. Fue el punto más álgido de una tensa sesión en la comisión Ampetra. Un cruce verbal entre la legisladora Silvia Salgado y el opositor Héctor Muñoz. La razón, en el informe se incluía la responsabilidad política del exministro Augusto Espinosa en los casos de abusos sexuales a menores. El reclamo es que, según Muñoz, el informe llega tarde. Lo que estoy diciendo yo es que esto es tardío. Esto se lo debió haber hecho 4 meses atrás. Lamentablemente, Ampetra llega con un informe tarde y evidentemente hay omisiones en los informes anteriores. Y es que fue en julio del 2017 que la comisión fue creada. Para noviembre habían avanzado en las investigaciones y en ese mes se había presentado un pedido de enjuiciamiento político en contra del exministro y actual asambleísta. En esta comisión no se logró demostrar la responsabilidad política de Espinosa en ese entonces. 4 meses después, la comisión dice lo contrario, por eso las críticas. Teníamos todos los elementos de juicio que tenemos ahora para establecer el mismo informe, que si es que eso lo hubiésemos hecho en el momento que teníamos que hacerlo, con la responsabilidad de la presidenta y el encubrimiento por parte de ella, créanme que Augusto Espinosa hubiese sido políticamente sancionado por esta Asamblea Nacional. La pregunta es, ¿por qué ahora aparece esta responsabilidad política tan clara, tan evidente, tan contundente, tan lapidaria y no estuvo antes? Esto es para llorar. La presidenta de la comisión se defiende. Asegura que el informe, aunque no tendrá un peso político porque ya en la asamblea no se puede enjuiciar a Espinosa, tendrá un peso moral. Llega tarde el informe asambleísta, ha pasado. Una valoración muy respetable, pero nosotros no estamos pensando en el impacto político mediático. Y tampoco podría ser utilizado como insumo en el posible expediente judicial. Lo único que se puede hacer es recomendar a las autoridades una investigación, explica. No puede ser parte procesal de ningún juicio en el campo judicial, no puede porque aquí las comparecencias, las valoraciones políticas no son bajo juramento. Así, la comisión Ampetra aprobó su informe con 8 votos a favor, informe que será entregado a la presidencia de la Asamblea y ante el CAL, que decidirá cuál será el futuro de dicho informe. Informó Javier Gallo. La fiscal subrogante Tania Moreno abrió una nueva indagación previa contra el fiscal general Carlos Vaca Mancheno por el supuesto delito de intimidación que fue denunciado por el ex viceministro del Interior Diego Fuentes. Así informó la fiscal subrogante Tania Moreno, quien indicó que la nueva indagación en contra del fiscal general del Estado Carlos Vaca Mancheno es por el presunto delito de intimidación. El día de ayer se presentó una denuncia en la fiscalía por el tema de policía. Sí, presenta el señor Diego Fuentes. Esta cuarta indagación en contra del fiscal obedece a la denuncia presentada por el ex viceministro del Interior Diego Fuentes. Ocurre luego de que un miembro de la Policía Nacional habría detallado que fue intimidado por el fiscal Vaca para emitir el parte policial del audio de la conversación entre José Serrano y Carlos Polit. Se aperturó la investigación basado en esta denuncia y se ha señalado una versión en este caso del señor policía que dice que fue obligado a elaborar un parte. Declaraciones que las hizo en el marco de la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos en contra de 4 policías y 2 civiles, dentro de una causa que se deriva del caso Pases Policiales o Estrella Dorada, en el cual se ofertaban los traslados de los miembros policiales por montos de dinero. Son 6 personas que están relacionadas dentro del caso Pases o Estrella Dorada. ¿Qué tipo de rango tengo especialmente, y esto sí también quiero recalcar, que está basado como un elemento, que lo voy a presentar hoy en la audiencia de formulación de un informe de
Contraloría realizado por el doctor Pablo Celi. Fausto Tex, comandante de la Policía Nacional, es uno de los implicados. Tras varias horas de diligencia, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Julio Arrieta, dictaminó medidas cautelares en contra de todos los procesados, como la prohibición de salida del país, la presentación periódica y la implementación de un grillete electrónico. Lo rechazamos por ilegal, arbitrario e ilegítimo. No hay ningún elemento que haga presumir alguna participación de mis defendidos. En Quito informó Adriana Rojas. Mucha atención, la Fiscalía solicitó el llamamiento a juicio en contra de 3 procesados en el caso de Saint Bank. Esto por el presunto delito de captación ilegal de dinero. Según el fiscal Fabián Salazar, se habrían movilizado más de 150 millones de dólares, esto desde el 2012. El caso salió a la luz como derivación de la denuncia de Odebrecht. Captación clandestina de dinero fue el argumento presentado por el fiscal Fabián Salazar en audiencia preparatoria a juicio por el caso Saibank. Se operaba a través de una cuenta abierta en el Ecuador. Sí, entonces es lo que ha presentado Fiscalía, pericias, más de 70 elementos de prueba en la suma total de todos. El fiscal Salazar habla de 153 millones de dólares, los que se habrían movido a través de Saibank. El caso salió a la luz como derivación de la denuncia de Odebrecht. Esto partió del caso Odebrecht. Entonces eso es lo que yo he hecho referencia dentro de la audiencia. Y así lo reconoce la defensa de uno de los procesados. Luego el caso surgió por una transferencia, una que existió por parte, donde estuvo involucrado un señor que tenía relación con el tema de Odebrecht. Pero esa una transferencia nunca puede considerarse ni como masiva ni como habitual. Son investigados Juan Diego S., quien tiene prisión preventiva, Daniel B. y María Paola A., los dos con medidas sustitutivas. Su defensa técnica argumenta que la Fiscalía no ha logrado sustentar las pruebas presentadas. La empresa Saibank lo que hacía es una compra de cartera a ciertas empresas del país, de tal manera que no existía una captación ilegal en el Ecuador. El delito de captación ilegal de dinero requiere que sea masiva. Aquí no estamos frente al caso de un feriado bancario donde ha habido amenaza al público depositante porque se ha captado diciendo que el Saibank es un banco que está autorizado en el Ecuador. Ese no es el caso. Además se cuestiona que la Fiscalía se haya abstenido de acusar a Juan el Jury. Yo persigo acciones. Son los actos los que he venido a mostrar. Quienes ejecutan, quienes realizan las acciones. También el fiscal Salazar presentó como prueba que se ha violado el artículo 181 del Código Orgánico Monetario y Financiero, al supuestamente haber abierto una sucursal de una entidad financiera, ubicada en un paraíso fiscal, informó Héctor Romero. El Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, resolvió revocar la declaratoria de reservados a los estudios actuariales para conformar una comisión que analice la situación real de la seguridad social en el país. El presidente del directorio, Manolo Rodas, indicó que está cumpliendo con la disposición emitida por el primer mandatario y la vicepresidenta de la República de hacer públicos estos informes para mantener un debate responsable del futuro del IES. Así también convocaron a los empleadores y afiliados a participar de estos encuentros. Esta administración ha dispuesto la inmediata actualización de los estudios actuariales con cifras al año 2016, los mismos que deberán estar listos en el segundo semestre de este año. El análisis de estas cifras necesita el mayor acompañamiento profesional, para lo cual coordinaremos con las universidades del país a fin de que los nuevos estudios nos orienten a proponer las mejores acciones para asegurar el funcionamiento del IES. Mientras avanzamos en la elaboración del informe actuarial 2016, nuestra gestión se enfocará en optimizar el sistema de atención en salud, garantizar el pago oportuno de las pensiones a nuestros jubilados. Les seguimos informando, esta vez el presidente de la República, Lenín Moreno, en conversatorio mantenido en Manta. Ahí informó sobre la inversión social y pública que se va a realizar en la provincia de Manabí. Reconstrucción Manabí. Nosotros a partir del 24 de mayo hemos invertido aproximadamente 500 millones de dólares y tenemos pensado invertir este año más de 600 millones de dólares en la reconstrucción de Manabí. Sector petrolero. De acuerdo a nuestras cuentas, PDVSA nos quedaría todavía debiendo dinero. Estamos haciendo las cuentas, cruzándolas adecuadamente para no tener ningún error. El proyecto de la refinería, que ya no se llama del Pacífico, ahora es refinería de Manabí, ya se hará cargo la Contraloría General del Estado.
Nosotros estimamos que para mediados de año ya podemos estar firmando los compromisos para empezar a construir la refinería. Lucha contra la corrupción. A Fiscalía y a Contraloría. Ahí están los procesos. Y no se preocupen, lo que sí seremos es celosos vigilantes de que todos los procedimientos se cumplan y que las personas que hayan incurrido en actos indebidos, quien quiera que sea, de donde quiera que vengan, serán indefectiblemente sancionados. Infraestructura en salud. En Manabí hemos terminado ya un hospital y estamos terminando centros de adecuar y readecuar centros médicos. La primera, el hospital de Puerto Viejo, que es el hospital del mundo que más camas tiene y que enseguida empezaremos a trabajar en la terminación y el equipamiento de este hospital, que sin duda alguna será un gran aporte para la salud de los manabitas. Reactivación y reconstrucción de aeropuerto. Un aeropuerto que hace falta, pues nosotros nos encargaremos de rehabilitarlo. Creo que estamos en ese propósito, ¿verdad? Si es que es posible, en primer lugar, que creo que sí. La pista todavía está perfecta y además tiene una terminal, o sea, lo que habría que hacer no es mucho, pero creo que podemos verdaderamente rehabilitarlo y que Manabí cuente con un nuevo aeropuerto. Tras conocer el informe borrador de la auditoría a la deuda pública, en la cual establece un posible sobreendeudamiento durante el gobierno anterior, varios sectores se muestran preocupados por la nueva deuda que el régimen actual debería adquirir para sobrellevar la difícil situación que atraviesa el país. Una vez que se ha generado malestar en diferentes sectores por cómo se habría manejado la deuda pública en el gobierno anterior, según consta en el informe borrador emitido por Contraloría, muchos se preguntan si un posible sobreendeudamiento del país llevaría al actual gobierno por el mismo camino. Este gobierno no está en el mismo camino, es en el camino que le dejó el gobierno anterior. El momento en que vende anticipada el petróleo hasta el año 2026, significa que se comió para 2 gobiernos, entonces ya no se tiene el ingreso correspondiente. Con la visión del economista Jorge Rodríguez coincide el constitucionalista Rafael Ollarte, para quien las condiciones en las cuales habría recibido el gobierno del presidente Lenín Moreno el país no fueron las mejores. Le preocupa que la amortización de la deuda representa cerca del 30% del presupuesto del Estado. Por ello, no descarta que el actual régimen tenga que seguirse endeudando. La deuda que está adquiriendo este gobierno habrá que ver si está superando el límite legal que se ha establecido para el endeudamiento ecuatoriano. Ahora, naturalmente este gobierno no puede incurrir en los mismos vicios. Si es que le exprimieron al país, es lógico que el siguiente gobierno tendría que pagar las consecuencias del gobierno anterior. Ante este panorama, la renegociación de la deuda para Ollarte sería una posible salida para no superar el límite máximo de endeudamiento del país. Que ya esa deuda no sea a 5 años, sino a 10 o a 15, o mejor a 20. Y ya no es al 10, sino al 7 o al 6, que es difícil, pero si lo hace, será un premio, ¿no? Entonces ahí usted bajará ese límite. Mientras que para Rodríguez hay otra vía igualmente importante. ¿Cómo hacemos para recuperar la plata que se llevaron de la corrupción anterior? Porque si se llevaron más de 35.000 millones de dólares, este rato no necesitábamos endeudarnos con ningún país a nivel internacional. En caso de que esto no se logre y no haya otro camino para obtener deudas superando el techo, son enfáticos en indicar que simplemente se debe seguir los mecanismos legales. Si tiene necesidad, vaya y pida la autorización en la Asamblea. Que además, notoriamente, ahí hay gente dispuesta a darle el voto al gobierno sin importar. Los amigos socialcristianos, la izquierda democrática, el BIN, estarán dispuestos, con eso puede lograr la autorización legislativa, pero cumpla los requisitos. En Quito informó Adriana Rojas. Vamos a separarnos brevemente acá en la primera emisión del Noticiero del Comercio TV en TVC. Les vamos a contar que en la ciudad de Quito se van a reanudar los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla ELN. Además, entidades del sistema educativo piden a la Asamblea que tramiten reformas a la LOES. El desarrollo de esta información y mucho más al volver acá en el Comercio TV. Gracias por seguir en nuestra sintonía. En la ciudad de Quito hasta el 18 de mayo se extenderán los diálogos de paz como parte del 5º ciclo de conversaciones entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional ELN, que se retomaron este jueves.
4 puntos forman parte del quinto ciclo de conversaciones entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, como parte de la reanudación de los diálogos de paz, cuya fecha de inicio estaba prevista para el pasado 9 de enero. Abordando en este ciclo los puntos de participación de la sociedad en la construcción de la paz, la evaluación del cese al fuego bilateral, temporal y nacional que culminó el 9 de enero de este año, y la construcción de un acuerdo hacia un nuevo cese. Durante las próximas 9 semanas de sesiones que terminarán el día 18 de mayo. Propuesta es un acuerdo humanitario en el Chocó y desminado, que busquen el desarrollo de la agenda de diálogo, propósito común de los diálogos. Y vean de que la paz es una oportunidad para Colombia y que esta mesa, su desarrollo, su continuidad, aporta en esa dirección. Entonces los llamamos también a que se sumen a la continuidad del desarrollo de la agenda. La agenda quiere dejar plantado un gran diálogo nacional. Esto coincidiendo con una semana antes de las elecciones presidenciales en el vecino país. Aspiramos a que cualquiera que sea el presidente que salga elegido el 27 de mayo, reciba de esta mesa unos avances que lo lleven a decidir que lo mejor es darle continuidad. El jefe negociador de la paz del gobierno de Colombia, Gustavo Bell, resaltó la importancia de instaurar los diálogos. Decir que iniciemos realmente unos diálogos constructivos que permitan el desarrollo de la agenda que tiene como fin último, repito, ponerle fin al conflicto armado. Informó Héctor Romero. Es tiempo de contarles que el Contralor General del Estado, Pablo Celi, plantea para el proyecto de Tribunal de Cuentas el análisis integral de la Contraloría que permita avanzar hacia la reestructuración de la entidad de control. De otra parte, se refirió a los mecanismos de participación ciudadana como ejes estructurales para acompañar el desempeño de la institución del Estado. Con una constitución que busca generar mecanismos de participación ciudadana, es obligación del Estado institucionalizar este principio constitucional. Y la Constitución establece 2 caminos para institucionalizar el principio. El primero, que todas las instituciones del Estado deberán generar mecanismos de participación ciudadana que acompañen su desempeño. También la Constitución establece formas institucionales específicas que en la actualidad han entrado en debate a partir de la consulta popular. El Ministerio de Salud Pública asegura que no existiría una deuda con los prestadores de servicios de salud privada que trabajan con el ente gubernamental. En el caso particular de Solca, las 2 instituciones coinciden en que existen 2 tipos de ingresos. Sin embargo, no están de acuerdo en la distribución y el proceso para efectuar el pago correspondiente. Solca, según el Ministerio de Salud, recibe 2 tipos de ingresos por parte del Estado. El uno tiene que ver con las prestaciones de sus servicios y el otro deriva del 0.5% de todas las transacciones bancarias, que según el Código Monetario y Financiero son para la atención integral del cáncer. Por este concepto, Solca recibe $66 millones. Sin embargo, reclama los 155 millones totales de la recaudación, con el fin de administrar ese fondo. La preasignación es para el financiamiento de la atención integral del cáncer. No dice exclusivamente para Solca. De otra parte, el Código Monetario también afirma que Solca continuará percibiendo recursos por no menos al equivalente a los que hubiera recibido por efecto de la derogada Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera. Solca, según el Código Monetario y Financiero, no puede recibir nunca menos de los 66 millones que recibe cada año. Y eso nosotros hemos cumplido a rajatabla. Con pruebas como estas, el Ministerio de Salud asegura no mantener ninguna deuda con Solca. Sin embargo, el presidente de Solca Quito asegura que solo a su dependencia el Estado le debe $32.386.000 por concepto de servicios y $4.412.000 por asignaciones. El Ministerio de Salud adeuda Solca, núcleo de Quito, $36.799.000. De años anteriores, Solca Quito registraría una deuda por parte de la cartera de salud de cerca de $13 millones. Aducen que el ministerio durante varios meses no ha realizado la auditoría y solicitud de factura que efectivice el pago. Seguro que en el ministerio no hay una cuenta por pagar porque la factura no está en el ministerio.
¿Por qué no está? Porque me ha devuelto, porque no me ha requerido. Pero yo tengo servicio prestado y deuda por cobrar. El sector salud expone otras razones. Seguramente si hay algún tipo de atraso en los pagos tiene que ver más bien con el proceso propio de auditoría, que puede tardar hasta 90 días el proceso de verificar los pagos y los documentos. En este punto el Ministerio de Salud se ratifica en que no mantiene deuda con Solca. Esto frente al panorama donde los supuestos afectados aducen que existe un servicio con valores fijados y que está prestado. Por tal motivo, exigen la cancelación inmediata de la deuda. Informó Javier Rosero. Mucha atención, incluir el récord académico para el ingreso a las universidades, ampliar el plazo de PhD para los profesores titulares, financiamiento y entre otras, estas serían las reformas que el secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Augusto Barrera, junto a otros entes del sistema educativo, exigen se viabilice en la Asamblea Nacional. Le contamos. A través de un manifiesto que será presentado a la Asamblea Nacional, instituciones públicas y privadas y en general ligadas al sistema de educación superior en Ecuador expresaron su preocupación ante lo que dicen ha sido un retraso en las reformas a la ley orgánica que trata su área. Este acuerdo surge del diálogo, es una respuesta a las necesidades del sistema y recoge intereses compartidos. Entre los puntos que deben ser tratados del secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Augusto Barrera, resaltó la importancia de hablar del financiamiento y gestión de recursos, el régimen de contratación, ampliar el plazo para que los profesores titulares tengan PhD, entre otros. Necesitamos tener una posición respecto de la evaluación que este año debe hacerse a todas las universidades. Pensamos que hay que actualizar los indicadores y los criterios para esa evaluación. Pero también en el texto se tendría que incluir criterios sobre acceso a la educación superior, para que, por ejemplo, no solamente pese el puntaje en el examen ser bachiller, sino también fórmulas propias. Además de que se tomaría en cuenta el récord académico del colegial. De tal manera que no se juegue, digamos, en un solo proceso evaluativo la posibilidad de la incorporación. Dicen que trabajar en conjunto traerá beneficios para la educación en general. Por ello, señalan que entregarán un texto consensuado de las reformas que creen convenientes y que esperan que, independientemente de los cambios que haya en la mesa legislativa de educación, se viabilicen lo más pronto posible. En Quito informó Andrea Urbe. Y ahora les vamos a contar precisamente que presuntas redes delictivas habrían otorgado más de 16.000 licencias de conducir ilegales. Robert, ¿tienes más información tú? Se estaba revisando justamente, me poncharon en señal abierta, pues toma abierta, en mi Blind 2 Chat, este sistema de comunicación, este chat privado, el cual me permite estar en contacto justamente con lo que yo quiero, estar bien informado. Más de 16.000 licencias entre 4.000 usuarios son lo que pues tendrían en este supuesto fraude, ¿no? Así es, así es. Y esa información le llega al Robert de primera mano o a través de esta aplicación súper interesante que se llama Blind 2 Chat. Una aplicación que, como le hemos dicho, no permite que otras personas vean tus mensajes, ni siquiera aparecen en la pantalla. Cuando llegan, pues necesitan también para ser activado de una clave secreta para poder acceder a la información. Es la mejor manera de tener grupos, de tener pues, información de la mano, de tener lo que son tus contenidos en privado para ti. Así que en las diferentes tiendas, en iOS o en Android, ahí aparece Blind 2 Chat, para estar en contacto directo con todos. Yo ya me descargué, usted también hágalo. Vamos a ampliar esta información, les contamos que presuntas redes delictivas habrían otorgado más de 16.000 licencias de conducir ilegales desde el 1 de diciembre del 2017 hasta el 31 de enero del 2018. De estas, no menos de 4.000 fueron para choferes profesionales. Más de 2.000 personas externas a la Agencia Nacional de Tránsito tendrían acceso al sistema informático, a través del cual se emiten licencias, matrículas, certificados y se registran infracciones. Según el titular de la institución, no se conoce la identidad de más de la mitad de estos ciudadanos. Y hay 1.165 usuarios externos que no sabemos quiénes son y vamos a cortar estos accesos. Por medio de movimientos inusuales, se habrían otorgado más de 16.000 licencias ilegales en solo 2 meses, desde el 1 de diciembre del 2017 hasta el 31 de enero del 2018. La mayoría se efectuaron en horas no laborales. Que en estos 2 meses han obtenido licencias y que no deben tener licencias de conducir, porque
o no realizaron los cursos o no realizaron las evaluaciones, simplemente no deben tener esas licencias de conducir. Las presuntas redes delictivas son investigadas por la Fiscalía, pues varios servidores públicos de la ANT tiempo antes denunciaron hackeo a sus claves. Las investigaciones son las que tienen que determinar si se hicieron dentro de la Agencia Nacional de Tránsito o se hicieron fuera. Luego de las investigaciones se eliminará cualquier documento emitido de manera ilegal, además de sancionar a los responsables. Más de 4.000 son licencias profesionales que van a tener que ser revertidas. La denuncia de vulneración del sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito se da luego del operativo Sinergia realizado a escala nacional en diciembre del 2017, donde se detuvo a 52 personas por ofertar licencias, restitución de puntos, entre otros delitos, además de incautar una impresora que emitía los permisos para conducir, informó Sofía Vintimilla. El día de ayer, estudiantes del Colegio Juan Pío Montúfar realizaron una protesta dentro y fuera de su centro educativo. Las razones del levantamiento fueron exigir la seguridad y también la salida de la rectora y la apertura de la puerta principal del plantel. Veamos. Golpe a golpe, los jóvenes del Colegio Juan Pío Montúfar, institución que se ubica al sur de la ciudad de Quito, lograron romper los seguros de la puerta principal del plantel educativo donde estudian. Fuera de la institución, la protesta se agudizó en tanto la avenida Napo fue ocupada por los protestantes. Uno de los pedidos de levantamiento fue exigir la salida de la rectora. Están haciendo prácticamente una persecución a maestros simplemente porque tienen ideologías totalmente distintas. Seguridad es otra de las demandas de los estudiantes. Esto tras de registrarse el pasado 14 de marzo el apuñalamiento de 3 muchachos en la entrada lateral del Colegio Montúfar. Estos muchachos que habían estado por la mañana acá no se habían dejado robar y se habían dado de quiños. Y estos otros, como habían estado armados, les habían robado, les habían apuñalado a los chicos. Por esta razón, exigen se aperture la puerta principal de la institución, pues en la calle y entrada contigua se presentan grupos de personas que buscan a través de la intimidación hacer daño a los estudiantes. Dice que las pandillas se paran allá afuera, en la puerta de atrás. Hay zaguanes, hay calles así desoladas, sí. Entonces se paran ahí. Si bien la policía resguardó el lugar para... Hay una tradición de pescadores que tiene como 90 años, amigos. Esto se da en Jaramijó, allá en Manabí. Es una procesión con la cual inician, una procesión marítima. Y las festividades se da de San Pedro y San Pablo, los patronos, que se encomiendan durante las faenas de pesca. Como les cuento, es una tradición que ya va llegando a un siglo. Miremos. Durante 3 horas las imágenes de San Pedro y San Pablo recorren 22 millas náuticas entre las costas de Jaramijó hasta Crucita como parte de la procesión marítima que realizan los pescadores a sus patronos a los que se encomiendan para salir a sus faenas en el mar. Todos los jaramijenses, caletas de pescadores que somos, hemos tenido muchísima fe de Pedro, un pescador también, que siempre que salimos a pescar, los jaramijenses somos los que desafiamos al fenómeno más grande del universo, el mar. Cerca de 3.000 personas en 18 barcos y 66 lanchas rinden tributo cada año a San Pedro y San Pablo. Hombres de mar y sus familias participan de las ancestrales festividades. Es una devoción, algo religioso, que uno lo hace año a año de todo corazón, porque uno tiene fe. Con cánticos, música de banda de pueblo, rezos y el tradicional baile en las embarcaciones pesqueras, se desarrolla la procesión náutica. Para los trabajadores del mar, no parar sus actividades laborales para participar de las festividades según sus creencias tiene consecuencias negativas. No, mi papi me decía, mijo, vaya a hacerle iglesia porque es la fiesta, cuidado le sale la culebrita. Durante estas actividades, sus organizadores, divididos en 10 palacios en 2 gabinetes blancos y negros con alrededor de 70 miembros cada uno, realizan inversiones que varían según lo planificado. Posiblemente unos $25.000. Tenemos 3 vacas, 5 cerdos y como 800 gallinas.
y 5 conjuntos. Desde hace 90 años se realiza esa actividad tradicional en Jaramillo que se extiende hasta el 24 de agosto y también se celebra en otras caletas pesqueras manavitas desde el norte hasta el sur de la provincia. Por la devoción religiosa del sector pesquero, que netamente casi es un 90% en nuestro cantón, se dio la oportunidad de ellos mismos realizar su fiesta en el año 1927, adquiriendo una imagen que justamente se le elaboró un escultor quiteño que en ese entonces residía en la ciudad de Montecristi. Desde el 2010 el municipio asumió la coorganización de las festividades culturales y religiosas en honor a los patronos de los pescadores. Bueno, sí, una fiesta que son parte de nuestra historia, de nuestra tradición, también de nuestro folclore, como pueblo de pescadores fieles y devotos a los apóstoles San Pedro y Pablo. Los habitantes de Jaramillo buscan a través de su cultura y tradiciones atraer a turistas durante estas festividades. Invitamos a toda la población ecuatoriana y a los extranjeros también a que vengan a disfrutar de nuestras fiestas de San Pedro y San Pablo. Desde Jaramillo, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado.